Buenas tardes, estimados estudiosos y profe Natalie de la UMD Virtual. El pensamiento económico que elegí para mi exposición es el mercantilismo. Entonces iniciaré diciendo que es una doctrina económica desarrollada en el siglo XVI, XVII y a mediados del siglo XVIII. Fue desarrollada en Europa, principalmente en los países de Francia, Inglaterra, España y Portugal. En años posteriores se tomó o la adoptó en los países de Dinamarca, Suecia y Holanda. El mercantilismo tiene sus principales representantes Jean-Baptiste Colbert, que es francés, Thomas Hume de Inglaterra y Martín Azpilicueta de España. El mercantilismo tiene como objetivo contribuir al engrandecimiento del monarca a través de los medios económicos, sobre todo manteniendo una balanza superavitaria y no deficitaria, o sea que sean mucho más las exportaciones que las importaciones. Algunas características que tiene el modelo y que se deben tener en cuenta son que primero se considera que la riqueza de un país depende de la cantidad de oro y plata que se posea dentro del país. Lo importante es acumular la mayor cantidad de oro y plata, incentivando las exportaciones y reduciendo en gran medida las importaciones. Para poder exportar es necesario que se impulsaran muchas empresas manufactureras dentro del territorio nacional y estas obviamente sometidas bajo la reglamentación estatal. El comercio también se desarrolló mediante creación de empresas todas dependientes del Estado, generando esto una monopolización totalmente del mercado y no dándole lugar ni al oligopolio, ni al oligopsonio, ni al monopolio. A fin de conseguir el mencionado de los objetivos de la economía, todo el Estado era que regulaba totalmente esta economía y totalmente el mercado. Algunas medidas adoptadas por el Estado para generar el mercantilismo son mayores impuestos aduaneros a las importaciones para de esa manera que no se generaran tantas importaciones sino más exportaciones. Ramificar el mercado interno, hay un crecimiento poblacional, obviamente las empresas monopolios privilegiados de ciertas empresas y la compra de materia prima, pero sobre todo de materia prima como la madera, la lana, la tela, de tal manera que como ellos creían que esto era muy económico, eran materias primas, ellos creaban productos terminados y eso eran los que podían exportar a mayor cantidad. ¿En qué se concluyó? Se concluyó porque se disolvió en el siglo XIX con la llegada de la crisis. ¿Por qué llegó la crisis? Porque no solamente el oro y la plata es importante, sino todos los medios y recursos naturales como la madera, el algodón, la lana, otros medios que también eran necesarios para subsistir y que sin ellos pues también eran difícil que la población creciera. Por ello llegó la crisis y después esta crisis terminó con la llegada del capitalismo. En cuanto al talento humano, entonces la mano de obra era barata por el crecimiento poblacional y por el crecimiento de las manufacturas, sin dejar mayor aporte al talento humano y sin tenerse en cuenta algunas variables. Se podría decir, hay una frase que encontré en mi investigación que dice: no entiendo el mercantilismo en relaciones afectivas, y era porque no se tenían en cuenta las variables humanas, o sea, no se tenía en cuenta el ser humano en sí para el talento humano, sino únicamente se veía como un ser productivo y como una mano de obra barata al cual se le podía poner a producir. Encuentro mis fuentes bibliográficas donde encontré mi información. Agradezco su atención prestada. Espero que les haya gustado. Created using Powtoon.